Buen día, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya en Lima estamos conectados con Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Este es el grupo de emisoras dominicas del Perú. Y también en Huánuco, Radio Huánuco, amigas, aliadas también a la Red Sodonco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, AM Tawa. Nos ponen podcast en todo el Perú, nuestra página web y los aplicativos móviles que por si hemos cambiado de servidor, tienen que reiniciar el aplicativo, si no, no les va a funcionar. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Lima amanece con lluvia. Yo he entrado con frío, pero no llovía. ¿Ah, sí? Sí, No. antes de las 7 de la mañana En no. Miraflores estaba lloviendo desde muy temprano y por todo Lima. O sea, Sí. la persona que me ha traído me dice que hacia el norte de Lima también está lloviendo desde toda la madrugada. Así que ya en el centro tenía que llegar y está lloviendo ahorita. Esa lluvia de verano, ¿no? Porque hace calor, o sea, no es que haya frío, por si acaso nadie se asuste, ¿ah? La verdad es que acá estamos calientes. Además, uno se mueve un ratito Transpira. y al toque transpira. O sea, Sí, estás ya transpira. en esa época del año en que haces 4 cosas y ya comenzaste a transpirar. Pero bueno, donde también se transpira es en Fuerza Popular. Vamos a hablar de eso en un instante, pero antes quería resaltar la carlincatura de hoy No le he visto. de el gran Carlos Oh. Tobar Carlín. Tiene a Cristo expulsando a los mercaderes del templo, una famosa escena bíblica, está en el Evangelio, donde Cristo, harto de ver que el templo se había convertido en un mercado, ¿no es cierto?, decide votar a la gente y decir, oigan, esta es una casa ¿no?, de oración, no es una casa para poner a mercachifles, ¿no? Y bueno, es la misma escena, solo que esta vez Cristo está votando a los mercaderes del templo que están en la puerta de la iglesia del Parque, así se le conoce en Miraflores, que administra actualmente, que regenta actualmente la Orden Los Vicentina. padres Los vicentinos. padres vicentinos, la iglesia del Parque es la iglesia que está en el Parque Kennedy. Como ustedes saben, el sábado hubo una performance de un grupo feminista que se ha repetido en muchas ciudades del mundo, no solo del Perú, en varias del Perú, en varias del mundo, en distintos idiomas, denunciando los actos de violación sexual contra millones de mujeres en el mundo entero, actos que constituyen un abuso que siempre ha sido rechazado por la iglesia, por cierto, y que es, entre otras cosas, además de un delito, un pecado muy grave. Pero un grupo de personas vinculadas sobre todo a Fuerza Popular y ahora a Solidaridad Nacional, partidarios de Con mis hijos no te metas, que no son católicos, son cristianos, pero en fin, decidieron ir a proteger la iglesia del Parque como si estuviera bajo ataque. Y nadie la estaba atacando. Es decir, convirtieron un acto de supuesta devoción en un acto de acción política. Y eso es realmente mercantilizar la religión. Y por supuesto, unidos en el Twitter, el señor Tubino, el señor Becerril, hablando de nuestra iglesia, nuestros santos, contra las feministas zombies. Una cosa digna de verse, ¿eh? O sea, impresionante. Yo puse en el Twitter, ¿se habrá confundido? Estará pensando en otra escena bíblica, ¿en qué? En Cristo crucificado con los dos ladrones. Y no parece ser el bueno, ¿no? Porque el ladrón bueno mostró arrepentimiento y se fue al cielo. Pero increíble. Así que Carlín, que tiene mucho ojo para estas cosas y tiene el ojo bastante agudo, repite como si fuera además una pintura, con los motivos de una pintura tradicional, ¿qué les podría decir? Siglo XVII, ¿no? Al Cristo saliendo del templo y repartiendo azotes, ¿no? A estos hombres y mujeres que miran aterradas, ¿no?, que los está expulsando del templo. No hay que utilizar la política en campaña, le ha hecho mucho daño. La religión. La religión, perdón, gracias. Y menos confundir a los católicos. Esto no es, o sea, la falta de amor al prójimo
no es pues católico. La falta de empatía con el vulnerable, con el desprotegido, con el pobre, con el caído, no es católico, ¿no? Ir a crear conflicto ahí donde no lo hay, tampoco, y mucho menos franciscano, ¿no? O sea, estas personas no quieren ser pues instrumento de ninguna paz. Y hay que tener mucho cuidado de nuevo, y lo hemos dicho varias veces en este programa, con la infiltración evangélica en Latinoamérica en la política, que es muy activa y que lamentablemente tiene una agenda eh, muy propia, muy particular y que no representa los intereses de la mayoría de la población. Ojalá los representara. Es un problema muy serio y que ha atacado sistemáticamente al sector de educación en los últimos 3 años, diría yo, con mucha fuerza, bajándose ministros, tratando de poner presión política dentro del Congreso, interpelando ministros, censurando ministros, citando ministros de educación. Y miren ustedes que hay un dato importante en esto. La semana pasada, no lo hemos podido comentar, se revelaron los resultados de la prueba PISA Así es. en el mundo entero. El Perú ha mejorado, poquito, pero hay mejora. Y como cualquier educador sabe, Abel es un educador experimentado, lo importante es la mejora. O sea, miren, ningún alumno consigue un cambio radical, pero los cambios para bien, incrementales, son muy positivos, porque va sumando, va sumando, va sumando, hasta que finalmente logra el éxito. Al Perú le falta muchísimo para salir de donde está en materia educativa, pero cada vez que te dicen que va mejorando, es una buena noticia. ¿Y qué pasó en el sector educación? Les voy a decir del 2006 al 2016. Esa década, porque los resultados que se han evaluado este año y que se han conocido, o el año pasado me parece, no son los resultados de la gestión de la actual ministra de Educación, pues eso es una tontería. Son los resultados de un trabajo probablemente de 10 años. O sea, en educación tú inviertes en el maestro, en su formación. Por eso no quieren invertir, pues, Rosa María, porque los resultados no se ven al día. Así es. Ujú. Entonces, pero acá viene lo interesante. ¿Ustedes saben cuántos ministros de educación tuvo el Perú en ese lapso, en esos 10 años del 2006 al 2016? Gobierno de Alan García y gobierno de Ollanta Humala. Esos dos gobiernos, ¿cuántos ministros de educación hubieron? Si la memoria no me falla, tres. Tres en 10 años. Que fueron Chang, que duró el quinquenio entero, me parece. Después lo hicieron primer ministro, me parece, pero duró el quinquenio entero de Alan García, para bien o para mal, pero no lo movieron. Salas y Saavedra. Saavedra que salta del gobierno de Humala hasta diciembre del 2016, el gobierno de Kuczynski. Tres ministros en 10 años. Un poquito más de 10 años. Ahí tienen los resultados. Pues lo que estamos viendo en esta mejora de la prueba PISA es eso. Continuidad en la gestión. Desde que se fue el señor Saavedra hasta hoy, tres ministros en 3 años. Wexler, Martens, cuatro en 3 años. Estamos en diciembre, cuatro en 3 años. Martens, Wexler, Alfaro, Y Flor Pablo. Flor Pablo. Cuatro. Entonces, ¿cuál es el tiempo promedio de un ministro de Educación? 8 meses. Y claro, como dice Abel, con toda razón, no hay resultados en 8 meses en educación. ¿Qué van a haber resultados en 8 meses en educación? Es imposible. La educación es como un niño. O sea, tú lo recibes en inicial y lo sacas hecho un hombre a los 17 años. Ese es el lapso de tiempo en que te demoras educar a un ser humano. Entonces, claro, yo no digo que los ministros no tengan que cambiarse, pero sí tengo que tiene que haber una continuidad. Entonces, si el sector está bajo guerra, bajo el ataque permanente de un grupo obsesionado con el sexo, porque su religión gira en torno al sexo y no a otra cosa, entonces, si esa es su fe, pues no hablan de otra cosa que no sea sexo, bueno, esos son los resultados que vamos a tener, malos resultados. Hay que darle continuidad a la política, y una muy buena política pública es enseñarle a las niñas a valorarse desde inicial y a establecer una relación igualitaria con los niños. Y eso se aprende desde la más tierna infancia.
Es así de claro, así de claro. Entonces, a veces a uno le da vergüenza las cosas que tiene que escuchar y ver, y de personas que dicen ser católicas. Además, el señor Tubino y el señor Becerril aprovechándose de la fe y de la buena fe de muchas personas, aprovechándose de eso, diciendo que ellos representan a los católicos y que están defendiendo los templos de los ataques. O sea, han estado viendo efectivamente noticias en Chile. Sí, sí, sí. Pero en Chile la realidad de la Iglesia Católica es muy distinta a la del Perú. En Chile ha habido una protesta muy dura y una acción del Papa muy dura sobre la Iglesia por los serísimos delitos y pecados que han cometido en contra de niños inocentes. Y si uno ve que van a una iglesia y efectivamente la pintarrajean o sacan las imágenes, en fin, lo están haciendo justamente personas que están muy molestas y con toda razón. Nosotros no tenemos en el Perú, gracias a Dios, no digo que no tengamos el problema, que sí lo tenemos. Pregúntenle a Pedro Salinas y a Pablo Lugas, que han investigado a fondo. Pero no es contra los templos, es contra algunas instituciones que lamentablemente han cometido serísimos abusos e injusticias contra personas inocentes. No es la misma realidad, pero claro, importan esa realidad. ¿Para qué? Para asustar. Para asustar. Hay gente que hace política desde sus miedos, ¿ah? Y los comparte. Entonces, bueno, es muy fácil hacer política así. Yo te asusto, entonces yo te asusto y tú, ¿no? Van a homosexualizar a tu hijo en el colegio. Lo van a hacer maricón. ¿Qué, señorita? Sí, olvídate. Eso es lo que decían de Kuczynski. Carteles por todo Lima. Entonces, una persona inocente, buena fe, que no tiene mucha idea y que no sabe que eso es absolutamente imposible y es un absurdo, se lo puede terminar creyendo. Sí, hay muchas personas muy buenas, muy Muy buenas. humildes, de buen Muy, corazón, que creen que le y puede... no, y que me llamaban para preguntarme lo del sábado, ¿no? Claro, es que nosotros dijimos acá, Sí. sí, va a haber una jornada de oración por los templos. Una jornada de oración por los templos en el mundo entero, en el Perú y en todas partes, porque efectivamente lo de Chile ha sido muy chocante para cualquier católico, para mí, para Abel, para todos acá. Es muy chocante. Pero hay que entender las profundas razones que pueden estar debajo y a qué se debe esa manifestación de ira y de protesta. Para una persona atea, ¿no es cierto?, que un lugar representa, una persona que está alejada de la iglesia, ese lugar puede representar, ¿no es cierto?, un abuso. En ese contexto se puede entender ese tipo de daño a la propiedad. Pero para nosotros, una cosa es, como decía mi mamá, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿No? Queda bien claro, creo, el asunto, ¿no? Una cosa es defender tu fe desde el punto de vista, si quieres, material, ¿no? El templo mismo. Y otra cosa muy distinta es aprovechar, ¿no es cierto?, una legítima protesta contra el feminicidio y la violación en el Perú para decir que estas mujeres representan a Satán y que tú tienes que pararte en la Virgen Milagrosa. Milagrosa, y a decir la La medalla, medalla la medalla es al otro lado, sí, o sea, la Virgen Milagrosa de la Iglesia del Parque y organizar un mitin político y agarrarte a golpes con la gente y con la policía y qué sé yo. Van a buscar pleito donde no lo hay. Eso es lo que es importado. El señor Tubino dice que todo esto es importado. Lo que es importado es el pleito donde no lo hay. Lo que es importado son estas iglesias evangélicas que llegan al Perú, ¿no es cierto?, con una agenda que viene de los Estados Unidos y muy bien financiada. Y los conservadores más recalcitrantes se quedan calladitos ante eso, ¿eh? No dicen una palabra. Y están en todas partes. Y en la política también, con agenda política, no con agenda pastoral, en absoluto, con agenda política. En fin. Bueno, regresemos a Keiko Fujimori, que nos habíamos quedado con la Así historia es. a medio contar. Bueno, un cambio importante. Importante porque nos puede dar una luz de hacia dónde se va a orientar la investigación fiscal. A ver, Keiko Fujimori, como ustedes saben,
está siendo investigada, estaba siendo investigada, y ya en etapa de investigación preparatoria. A ver, primero para que todos entiendan. La investigación fiscal tiene 3 etapas, ¿ok? Con el nuevo código. La etapa de investigación preliminar. Ahí el fiscal no tiene mucho, está recogiendo la información que le está llegando, la que las partes le pueden haber traído, la que él mismo recoge, para ver, ¿no es cierto?, si puede preparar o no una investigación. La etapa de investigación preliminar tiene un plazo, no puede durar más de 3 años, me parece, y ahí finalmente si no encuentras nada tienes que archivar. Luego pasas a la etapa de investigación preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para poder acusar. Entonces, en esa etapa de investigación preparatoria se encuentra el caso de Keiko Fujimori. ¿En qué materia? En materia de lavado de activos y en materia de obstrucción de la justicia. Primero fue lavado de activos y luego se amplió a obstrucción de la justicia el año pasado, ya cuando estaba con prisión preventiva. En etapa preliminar, solo detención preliminar, máximo 10 días. En etapa de investigación preparatoria, el fiscal puede, no tiene, pero puede pedir prisión preventiva. Máximo, a ver, la prisión preventiva tiene 9 meses, 18 meses y 36 meses, dependiendo de la complejidad del delito. Muy bien, y el número de actores, etc. A Keiko Fujimori primero le dieron prisión preventiva por 36 meses, luego se la bajaron a 18 meses y luego el TC ordenó su excarcelación. Entonces recordemos, 2 delitos. Lavado de activos, que es un delito que tiene una pena grave, y obstrucción de la justicia, que es un delito que tiene una pena con prisión efectiva también, pero no tan grave como lavado. Muy bien. Ayer hemos conocido que la Fiscalía ha ampliado a etapa preparatoria, de investigación preparatoria, 4 delitos más. En realidad 5, no sé por qué los han consignado como 4 en algunos medios, pero 5. Primero, los delitos que pueden parecer en realidad delitos con penas bajas. ¿Ok? Y ahora vamos a explicar el porqué de la lógica de esto. Entonces, fraude procesal, falsedad genérica, falsa declaración en documento administrativo, que está bastante acreditado. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori, en efecto, en el año 2011, su organización política declaró en falso ante la OMPE. Falsa declaración de Y asociación ilícita. Y crimen organizado. La que de verdad nos importa es crimen organizado. ¿Ok? A ver, de nuevo. Fraude procesal, falsa declaración de documento administrativo, me estoy olvidando. Organización criminal. Asociación ilícita y hay una más. Falsedad genérica. Falsedad genérica. Y claro, lo que pasa, esa es la que me faltaba. 3 que son chiquitas si quieren en pena. Falsedad genérica, falsa declaración en documento administrativo y fraude procesal. ¿Ok? No tienen penas muy grandes. Probablemente han prescrito. ¿Ok? Pero el fiscal necesita que esos delitos existan, aunque hayan prescrito. ¿Para qué? Para demostrar que se realizaron de manera organizada por una pluralidad de personas que tenían roles asignados dentro de la organización. Y eso es organización criminal. Y eso sí tiene más de 15 años, pues, de pena. Es como el lavado. ¿Ok? El delito fuente puede tener una pena menor que el lavado. Cohecho. Ya, me dan 8 años por el cohecho, pero el lavado tiene 15. Igual, me dan 2 años por falsa declaración en documento administrativo, pero la organización criminal tiene 15. Entonces me tienen que subir la pena. Entonces me parece que la estrategia de la Fiscalía ha cambiado. Creo que han entendido que probar lavado de activos, en el caso de Keiko Fujimori, por lo menos en lo que respecta a Odebrecht, va a estar bien complicado. Y han optado por incluir estos nuevos delitos, aun cuando estén prescritos, para apostar por organización criminal, que es el que le interesa a la Fiscalía. ¿Eso quiere decir que se cayó el delito de lavado de activos? No lo sabemos porque no hay todavía acusación. Esto se acumula, ¿para qué? Para que en el momento de formular la acusación, la Fiscalía, sobre la base de todo lo que tiene, formule ya una hipótesis fiscal señalando por qué delitos va a acusar. Exactamente por cuáles.
también es peligroso, ¿ah? No crean que es tan fácil, porque la fiscalía va a tener que basar la acusación del crimen que le interesa, que es organización criminal, sobre la base de delitos que posiblemente hayan prescrito. Pero tienen que acreditar que existieron para acreditar la existencia de la organización criminal. Es complicado, no creo que sea tan fácil. Y no creo que desechen lavado, ¿ah? Porque lo van a poner igual, porque ya preso por 1000, preso por 1500, vamos, pongo todo. No tenemos nada hasta el momento sobre la idea de peritajes del patrimonio de Keiko Fujimori y su esposo para determinar si efectivamente se han enriquecido o no, ya han defraudado al fisco o no. Sobre eso la Fiscalía no ha dicho nada, no ha avanzado nada, avanza a otro ritmo que los medios de comunicación, ciertamente, pero regresa al tema de su preocupación original, ¿no es cierto? El caso Cócteles, que se convierte en el caso de toda esta organización política que, ojo, no comprende solamente a Keiko Fujimori, como se ha creído muchas veces, comprende a varias personas de la organización partidaria Fuerza Popular. Y ahí se incluye al señor Figali, a la señora Vega, al señor Klimper, etcétera, etcétera, ¿no? Yoshiyama y los demás. Esta nueva presentación de fiscalía, digamos, de cargos, está relacionada con varios testimonios, con el testimonio de Jorge Yoshiyama como central, con el testimonio de Dionisio Romero, que comprueba la falsa declaración en documento administrativo, con el testimonio del doctor Mejía, que comprueba nuevamente el amedrentamiento a testigos, etcétera. Y todo esto, como digo, conforma una nueva tipicidad para añadirse a la que ya había. Y ustedes dirán, ya, pero si le siguen sumando delitos, ¿se suman las penas? En el Perú ya se suman las penas. Ah, sí, claro. A veces poca gente lo sabe, pero sí se suman las penas. Lo que pasa es que los jueces no acostumbran a hacerlo. ¿Qué pasaría si Keiko Fujimori, en el momento en que se le acusa, se presenta ante el juez, en el control de acusación, y le dice, señor juez, antes de empezar el proceso quiero hacer una confesión sincera? Quiero contarle todo lo que sé, acepto todos los cargos, no solamente eso, no lo voy a contar más. Su pena puede reducirse por debajo del mínimo legal. ¿Todavía está a tiempo de hablar? Sí, claro. Hasta que no se inicie el juicio oral, por supuesto. Fue lo que hizo Alberto Fujimori, además, dicho sea de paso. En todos los crímenes de corrupción, él presenta una confesión sincera, dice, señor, no reconozco mi culpa, pero reconozco los hechos, una forma rara, ¿no? Pero dijo, sí, efectivamente, me allano a todo, condéneme. Y por esos delitos, en ese momento, la pena máxima era 8 años y le pusieron 7. Por todos los delitos de corrupción, le pusieron 7 años. Y ya los cumplió. Entonces, habría que ver, además, si le conviene a Keiko Fujimori, porque podrían darle penas por debajo del mínimo legal. Y pasarse tal vez un par de años en cárcel, con el tiempo que ya ha estado, más de 1 año, cumple la mitad de su condena y podría pedir algunos beneficios. Porque no son delitos, los delitos contra la administración pública, no sé si están sujetos a beneficios o no, pero creo que sí. Y son indultables también, por si acaso. O sea, no es asesinato, secuestro, etcétera, ¿no? Narcotráfico. Así que así está. Como para que lo piense bien, ¿no? Y se sienta a decir, miren, mejor digo toda la verdad y salgo libre, porque, digamos, el proyecto político de Fuerza Popular en este momento vuelve a las mismas agendas del pasado. El proyecto político de Fuerza Popular, antes otros nombres, porque siempre cambian de nombre, el 2006 era sacar a Alberto Fujimori de la cárcel, un indulto. El 2011 también. El 2016 ya no, Kenji nomás. ¿Y cuál va a ser el proyecto ahora? ¿Un indulto para Keiko Fujimori? Más les vale, creo que yo, resolver esto de otra forma. Pero en fin, son las 8:28, tenemos que hacer una pausa. Sí, Tenemos candidato. tenemos candidatos, pero también están preguntando qué pasa en la Procuraduría, qué pasa con el señor Tomás Saladino Gálvez que acusa al Bueno, es que fiscal. están bajo fuego. Miren, hay un grupo de fiscales que decide acusar a otro grupo de fiscales. De la misma manera, hay un grupo de procuradores que ha decidido acusar a otro grupo de procuradores.
Ustedes saquen sus conclusiones de quién está en qué bando. Que la verdad es bastante claro, ¿no? O sea, si el fiscal Gálvez decide perseguir a José Domingo Pérez, creo que eso no le hace ningún daño al señor José Domingo Pérez, sino al señor Gálvez. Condecora al señor Pérez. Claro, y hace más daño al señor Gálvez. Si el señor Enco ha decidido perseguir al procurador Ramírez, no solamente a él, sino también a la señora Silvana, se me ha ido el apellido. Carrión, exactamente. Eso dice mucho de la señora Carrión, del doctor Carrión y del doctor Ramírez. Porque los persigue, ¿para qué? Para evitar que haya un acuerdo de colaboración con el argumento de que han podido sacar más plata. Así pues, sí, yo también. Podríamos estar transmitiendo desde el Vaticano, ¿no es cierto, Abel? Y seríamos muy felices, ¿no? Pero no estamos para eso, pues, ¿no? Hay muchas cosas que yo quisiera esta Navidad, ¿no? Sacarme el carro de la rifa, o sea, quiero un montón de cosas, pero la realidad es otra. Se ha negociado, se ha logrado, y ya se pagaron 80 millones de soles de la reparación civil. Es reparación récord en la historia del Perú, y se tienen que pagar varios millones más en cuotas, como sucede en Suiza, en Estados Unidos y en todas partes. Que les parece poco, ya vienen otros casos. Y poco a poco irán sacando más plata. Pero tú no puedes atar de a manos al procurador con un juicio. Y lo que han decidido hacer los procuradores en su defensa es evaluar, dice que hasta la próxima semana, más bien una denuncia contra Amado Enco, justamente por otras razones, por la necesidad de Amado Enco, la desesperación de Amado Enco de obstruir el trabajo de la Procuraduría. O sea, yo te amedrento con acciones judiciales. Ahora, en política, esto lo he visto muchos años, ¿eh? Es como se dice, es muy aprista eso. Te mando al Poder Judicial, eso es muy aprista, muy aprista. Hasta que ellos comenzaron a recibir su misma medicina, ¿no? Y ya no les gustó, ya no les gusta, ¿no? Para nada. Jorge del Castillo ahora dice que, ¿cómo es? Que el gobierno de facto de Vizcarra lo está persiguiendo. Sí, el gobierno de facto de Vizcarra fue el que le pagó a su asesora. El gobierno de facto de Vizcarra fue el que negoció sacar a un testigo del caso Narcoindultos en el año 2013. No creo, ¿no? Son sus propios líos, ¿no? Sus propias cochinadas, ¿no? Que no le eche la culpa al otro, que la cochinada es propia. Vamos a regresar con un candidato aprista, ¿no es cierto? El número 5 por Lima, sí. El señor Pimentel. José Pimentel. José Pimentel, que tiene como característica de su plan de campaña pedir, creo que la disolución de SUNEDU, ¿no? Y restablecer a todas las universidades que les han quitado el licenciamiento. Miren la cara de los chicos. Ande, señora. De verdad, hay para todos, hay para todos. Vamos a la pausa, efectivamente, a la pausa, y regresamos con el invitado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Nos anunciamos el gozo de Adviento con la segunda llama ardiendo. La segunda semana de Adviento nos invita, por medio de Juan Bautista, a preparar los caminos del Señor. Esto es, a mantener una actitud de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la conversión es un camino que se recorre durante toda la vida. Adviento, prepárate,
El Señor está cerca. Ya se acerca el Señor. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También Huánuco nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca nos escucha por Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. La página web, hay personas que tienen problemas con la web, pero ya está operativa totalmente, la estoy verificando acá, y también los aplicativos móviles, así que reinicien por favor, que se ha cambiado de servidor. Rosa María. Muy buenos días nuevamente, estamos con el señor José Pimentel. Tengo acá su Twitter para seguir sus declaraciones. El señor José Pimentel va con el número 5 por la lista del Partido Aprista Peruano en Lima, en la región Lima, que tiene 36 candidatos, a 36 escaños, por cierto. Voy a empezar un poquito por sus datos biográficos, porque a pesar de que usted no es tan joven como parece, no ha tenido cargos públicos de notoriedad dentro del APRA. Cuéntenos un poquito su biografía. ¿Desde cuándo es militante del APRA? Desde mi adolescencia en la universidad, el Comando Universitario Aprista formalmente, pero aprista desde la CHAP, desde la niñez. ¿Padres apristas? Mis padres me inculcaron el razonamiento político, ¿no?, que me llevó al APRA. O sea, no es de abuelos apristas. No soy ni de abuelos apristas, ni de padres apristas formales. Formales, ya. Pero sí, por supuesto, inclinados por la ideología. ¿Cuántos años tiene usted? 51 años. 51 años. Pero si está de los 16, es extraño que no haya sido usted antes congresista. No es que sea extraño. En el partido aprista, como en otros partidos grandes, en los que hay cientos de miles de militantes, cada militante cumple un rol. Uh-huh. Previamente. Yo he estado dedicado a la profesión, he estado dedicado al crecimiento personal. ¿Usted es abogado? Soy abogado, he estado dedicado a la docencia en diversas universidades del medio, he estado abocado al quehacer profesional. Un poco alejado del partido, entonces. No. Siempre dentro del partido. En los últimos años me han encargado la defensa de los intereses legales del Partido Aprista y de sus principales dirigentes, como el expresidente Alan García. Usted era miembro del equipo de defensa. Así es. ¿Qué otras tareas ha desempeñado como militante? Personero legal del Partido Aprista en los últimos 5 años. Hasta ahora último, que fui electo a la Comisión Política Nacional, y antes también miembro del Buró de Gobiernos Locales como subsecretario nacional, y bueno, y otros cargos que tenía anteriormente. Pero siempre militando. Sí, claro. Nunca se ha alejado del partido. Jamás. Pero es un militante de esos. No hay gente que milite tantos años en un partido que postule, está muy bien. ¿Y ha postulado alguna vez al Congreso? ¿Lo intentó? Al Congreso jamás. Jamás. No, he postulado a la alcaldía de La Molina, ya, porque considero que en el APRA se practica mucho que justamente los gobiernos municipales sean las primarias de la política, y postulé ahí a los 30 años, me parece. ¿Pero ni siquiera regidor antes? No, solo directamente a la alcaldía y ahora al Congreso. Es raro que usted no haya querido tener un cargo de representación, porque, le digo, siempre hay sitio pues para regidores, a los muchachos los mandan a las alcaldías distritales, provinciales, regidores primero, después alcaldes, y de ahí... He recibido muchas propuestas a lo largo de mi vida política, pero no decidí tomarlas. Muy bien. En el tema biográfico, ¿dónde estudió usted la carrera? Estudié en la Universidad Garcilaso de la Vega, ¿sí? He seguido 3 maestrías en la Universidad San Martín, en la Universidad de Piura y en la Universidad Villarreal. Penal, Derecho Electoral y Gestión Pública. ¿Tiene hijos universitarios?
uno egresado de la Universidad Católica, también abogado, ahora está colegiándose en el colegio. Le pregunto lo de las local. universidades porque sé que es una materia, digamos, de preocupación en esta campaña y quería saber más o menos de dónde venía la preocupación. O sea, que ya tiene por lo menos un hijo universitario, egresado. Y otro En economista también egresado. Ya, o sea, sus hijos ya están grandes. Sí, y una niña de 11 años Ah, no, esa que todavía está no. terminando la primaria este año, que es mi adoración. Más le vale, además. Muy bien. Entonces, usted ha propuesto, entre otras cosas, que la SUNEDU, en realidad, bueno, tiene que ser pues cerrada, reorganizada, etcétera, pero que no puede andar cerrando universidades. ¿Por qué? Si esto es un beneficio para los alumnos, para los padres sobre todo, que pagamos, a nadie le gusta que lo estafen, ¿no? Que pagamos por una educación más o menos que les dé la oportunidad a nuestros hijos de poder trabajar. ¿Por qué esta animadversión contra la SUNEDU? No hay ninguna diversión. Yo lo único que estoy tratando de hacer es defender ahora a los 130.000 alumnos que han sido desplazados de sus universidades, a los cuales no se les está dando una opción concreta, Bueno, real, sí, tangible. pueden mudarse. Bueno, eso es lo que nos ha dicho la autoridad, Claro. pero sin embargo, la verdad es que tienen que volver a dar otro examen de admisión bueno, y otro algunos- examen de suficiencia. No, algunos Además de requisitos, la ¿no? adecuación que le van a hacer a las currículas que tienen, las universidades normalmente van a perder 2 años por lo menos de sus estudios. No necesariamente, Además ¿ah? Si no de son buenos sufragar... alumnos. Ahora, a- vienen de muy mala formación, ¿no? Bueno, Entonces, mejor es que no los estafen, ¿no? Bueno, vayamos a eso. No estoy en contra de la calidad educativa. No estoy en contra de que se forme adecuadamente a nuestros profesionales, para nada. Y si la SUNEDU va a cumplir esa función, bienvenido sea, la aplaudo. Pero yo creo, y como tú eres abogada, nunca se impone una sanción tan drástica inmediatamente. Bueno, 5 años, Tienen que haberse previsto Son 5 años. sanciones intermedias. No, Fíjese, 5 años. los no licenciamientos no son responsabilidad de los alumnos, son responsabilidad de las autoridades. Y ninguna autoridad se encuentra hoy día ni procesada ni presa. Bueno, eso es otra historia. Ya, no, Vamos pero le a ir, digo, si ellos son los responsables, ellos deberían responder, no el alumnado. No, pues pero eso hay una sanción administrativa, que es el cierre de la universidad. Pero- Se acabó el negocio. No. Además, usted mismo, mire, en su experiencia personal, usted estudió en la Garcilaso, pero su hijo estudió en la Católica. ¿Por qué? Porque a usted la Católica, como padre de familia, le pareció una mejor opción. Si Bueno, no, lo hubiera mandado a la Garcilaso, ¿no es cierto? No, y seguramente sí lo hubiera podido hacer, o lo hubiera hecho. El asunto es de que yo he tenido las posibilidades y los medios económicos seguramente para hacerlo, sí, porque le pero pareció- no mis padres. Ok, porque le La pareció... educación es un medio de locomoción social. Por eso, pero a usted le Entonces se pareció... está postergando pero- aquí No, pero a digamos, retrocedamos un segundo. A usted le pareció la Católica mejor. Entonces, todo papá quiere lo mejor para sus hijos. Al margen de que tenga plata o no tenga plata, porque si no tiene plata y el chico es brillante, de repente entra a la primera San Marcos y bien jugado y va a estar ahí. Entonces, sí hay opciones gratuitas para los chicos buenos, estudiosos, empeñosos, hay opciones gratuitas. No todo es educación privada. La mayoría, si no todas las que se han cerrado, son las privadas. Las privadas que cobran no son gratuitas. Y encima de que le sacan plata a los padres, botan a un chico a la calle que no consigue trabajo. Eso es una estafa. Esa es la razón por la cual sus hijos han ido a buenas universidades para que consigan trabajo. Yo también soy madre de familia. Ahorita tengo mi tercera egresada y todavía me faltan 2. Y yo quiero que mis hijos consigan trabajo y no quiero que sean estafados. Y eso es una cosa central para todo padre de familia. Entonces, ¿por qué oponerse? Ya, ¿me permite Sí, por explicarle? supuesto, como padre de familia. Mire, considero que las soluciones intermedias que se debieron haber dado, primero, han tenido que conducir a las universidades. Si las autoridades no pueden licenciar una universidad por ineficiencia, por corrupción, por lo que sea, lo que ha debido hacer la SUNEDU es un acompañamiento para efectos de poder licenciarlas. Y si estas autoridades persisten en este problema, cambiar de autoridades y
autorizar el licenciamiento con otras autoridades. Son negocios El tema- particulares. No, ¿Por qué no, el no, Estado no. va a tener que gastar plata? Si tiene que hacer eso con la El suya, Estado, sí. el Estado, Con la suya lo está haciendo. El Estado no cubre la demanda educativa universitaria nacional. Por eso surgen las universidades particulares, porque el Estado no puede cubrirla. Ya sé, pues, pero el Estado no puede pagar Y el los Estado negocios. también. ¿Por qué les va a subsidiar el por negocio eso, particular el Estado también, al empresario? este mismo Estado ha licenciado anteriormente a todas estas universidades, 142 en No el las Perú. ha licenciado. Por favor, si les ha otorgado hasta La leyes ley de para creación. efectos de Ley crearse. de crearse, Ya. pero no licenciado. Perdóneme, Una cosa es crear y otra cosa es perdóneme, licenciar. pero esa es la licencia para funcionar. Ya, pues, pero Ok. no, pues están recién creadas, ¿no? No están, muchas de ellas, como la Universidad Garcilaso, tienen 60 años. No. Cuando se le dio la ley, Muy bien. estaban recién Entonces- creadas. Las acaban de crear, Entonces- pues no le puede pedir un entonces- resultado. No, pero hay universidades a las que se le ha dado licenciamiento sin siquiera Bueno, haber iniciado estudios. ¿Usted cree que esto lo favorece en una campaña? Bueno, yo estoy en defensa de los 130.000 alumnos por una sencilla razón. Creo que debiera dárseles una oportunidad de poder lograr los objetivos que se han trazado. Las familias Hay que han planes, invertido- hay planes de permíteme, traslado. Las familias que han, Todos que se han que han trasladado. invertido sus recursos en la educación de sus hijos hoy día se sienten frustradas Lógico. porque Han sido no tienen estafadas. oportunidad. Han sido estafadas. Pero ¿y dónde están los estafadores? Pero ¿Están presos? no tienen que estar presos ¿Qué porque pasa- tiene que haber dolo. qué pasa pues. cuando un banco- Usted sabe que perdóneme usted, tiene que, pero- tiene que haber habido ¿Qué dolo. pasa cuando un banco... La ineficiencia Mire, no necesariamente es ¿Qué doloso. pasa? No es verdad. Ah, la ineficiencia Eh, siempre es dolosa. ¿Qué El pasa? que no consigue ¿Qué pasa? resultados siempre Fíjese, tiene dolo. Interesante. Mire, ¿qué pasa Cuando no ¿qué pasa pase, cuando un cuando no banco... pase en la valla lo va a recordar. ¿Qué pasa cuando un banco, señora Rosa María, doctora... Estafa, tiene que ir preso fíjese, alguien, claro, obviamente. Usted acaba de hablar de estafa. Pero es una estafa, Claro, la forma si de es decirlo. una estafa, Claro. entonces tendrían que estar procesados y Muy bien. presos. Entonces, de ahí que se ha perseguido. ¿Qué pasa con los bancos que van a quebrar? ¿Qué hace el Estado? No, es diferente. Perdóneme, Es ¿qué hace el Estado? absolutamente ¿Pero diferente. qué hace el Estado? Un plan de rescate, porque el Estado Plan de asume. rescate o salvataje, ¿no? Así es. Ok. Y es lo que está haciendo con las universidades públicas. No, las Con está cerrando. Las públicas, sencillamente. Pero, ¿no ha visto el decreto ¿y por supremo? qué le da un tratamiento diferenciado Porque a son, las del particulares? porque son del Estado las públicas. El haber Usted quiere que cerrado la universidad. el problema es que hay muchos intereses No, de no, personas, no, no. de empresarios No, no, particulares por lo menos en mi que caso no hay quieren ningún que quieren tipo que el de- Estado encima de que ha estafado durante años a la gente le dé plata. Increíble. En mi caso no hay ningún tipo de interés. Ya. Ya, y demuestra el cierre de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, lo único que demuestra es la ineficiencia del Estado. Bueno, es la única Pero que a han la tenido única que le cerrar. han... no, tampoco la Villarreal está licenciada, tampoco... hay Todavía muchas universidades. esperan que puedan licenciarse en los próximos meses. Eso Seguramente, esperan. también está siendo usado como un instrumento político, ¿no? Ah, ya. El SUNEDO. Es un instrumento político. Me parece, No le puedo creer. me parece, sí, Ya, me ya, parece, ya. porque hay un direccionamiento también a la Universidad San Martín, a la Universidad Garcilaso Bueno, y ahora a la Universidad usted ha Villarreal. visto la cantidad de plata que ha derivado la Universidad San Martín de la universidad. Además, está hablando de, ¿cómo le explico? De la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Porque la Universidad San Martín se fundó acá, en este convento. La Universidad San Martín la fundó la Orden Dominica. Ahora se ríen todos. Es de propiedad de la Orden Dominica. Y fíjese usted qué curioso que la Orden Dominica no la administra. La administra el señor Chan. Como la Universidad Católica, ¿no? No, la Universidad Católica no fue fundada por los ¿Quién? dominicos ni por ninguna orden ¿Pero quién la- religiosa. ¿Pero quién la administra? No, su asamblea, pero no fue Su fundada asamblea, por pero una... No fue fundada por esa asamblea. No, pues no fue fundada por una orden religiosa. Bueno, esas esta son- sí esas fue son- fundada, San Martín fue esos son- fundada, tenemos las actas acá, por una orden Seguro. religiosa, Pero- a la cual le pero hagan- arrebataron su Se universidad. hagan valer sus derechos. Así, Yo no, tengo nada que ver con por eso te digo, eso. está mencionando la soga en la casa del ahorcado. Y cuando hemos visto los millones de millones que salen de la San Martín a negocios particulares que poco tienen que ver con la vida universitaria, no deje, al contrario, que la SUNEDO unas sanciones sería una barbaridad, ¿no? Bueno, que la sancione. Ah, pues Pero usted me no ha dicho- tienen por qué. usted ha dicho que es direccionamiento pero político. No, que sancionen. Ah, ya, yo ahora no sí. tengo ningún problema. Ya. Pero no tienen por qué pagar los alumnos. Los alumnos en la San Martín no están tienen pagando. por qué ser las víctimas los alumnos dos veces. Primero de estafa Ya. y después... Pues no otra tienen que sanción a la trasladarse, calle. tienen que trasladarse No, pero a otra ese- universidad. esos ¿A usted, traslados, ¿a usted esos le parece que la traslados, esos Telesup, nuevos exámenes- o sea, hay que mantener la Fíjese, Telesup? Fíjese. La Telesup hay que mantenerla. No, hay que mantenerla, pero con Hay que una mantenerla. nueva administración. ¿Para qué? Una junta transitoria de gobierno que pueda conducir al licenciamiento a estas universidades, que puedan dar
una educación óptima y de calidad. De eso se trata. ¿La Telesup le parece? Bueno, todas las universidades que puedan lograrlo. Escúcheme, ¿y por qué no mandó usted a sus hijos a Telesup? Porque ellos decidieron estudiar en otras universidades. Porque eran mejores, pues. Muy bien, pero no todos los peruanos tienen esa posibilidad. Pero ¿por qué? Porque viven- eran mejores. No viven en la comodidad que Muy, algunos. muy bien, muy bien. Regresemos al partido aprista. Vamos. Vamos al partido aprista. ¿Qué ha pasado con su lista? Ha habido impugnaciones. Ustedes son expertos, usted es personero, experto en presentar sus listas ordenadamente. El jurado electoral especial les paró la lista. Dijo, no señor, estos invitados no son invitados. ¿Dónde están las actas de los invitados? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ya se superó. Ya la lista está corriendo. El Jurado Nacional de Elecciones ha corregido el improntus del Jurado Electoral Especial. Fue un improntus. Así es, fue una inadecuada aplicación de la ley. Ahora, los jurados electorales especiales, Rosa María, ese es el principal drama de nuestra democracia. Son formados 30 días antes por sorteo de una elección, son designados 30 días antes de una elección y no tienen la obligación de conocer la legislación electoral, que es una especialidad del derecho, ¿no es cierto? Entonces, es tan vasta esta legislación que a veces no logran entenderla ni interpretarla jueces superiores que tienen seguramente expertise en otras materias. Pero cometen ese tipo de errores, no solamente con nosotros, se habían 22 listas. Inadmitido 22 listas. Bueno, ya se superó, ya la lista corre. Ahora, pasó que el señor Jorge del Castillo apareció en algunos medios de comunicación diciendo que efectivamente habían irregularidades, que al señor Mulder nadie lo había invitado, que había perdido la elección interna y que se había impuesto en la cúpula del partido y que había logrado que lo colocaran en un puesto favorable. ¿Eso es verdad? Falso, completamente falso. Porque yo estuve en esa reunión y en esa reunión en la que también estuvo el compañero Jorge del Castillo, se adoptó la decisión de solicitarle a todos los congresistas echados del Congreso cerrado si van a postular o no van a postular, por su propia experiencia y por no darle, digamos, en la yema del gusto al gobierno de turno. Y de todos ellos, y es más, se les conminó para efectos de que fueran, pero de todos ellos, el único que aceptó fue Mauricio Mulder, y por unanimidad se determinó que él fuera designado por el partido y no participe en las internas y además encabece la lista. Ahora, el problema que tienen como partido es que, bueno, Luciana León está metida en un lío gigantesco. Velázquez Quesquén tiene que responder también por otro lío en el norte. Esos son sus ex congresistas. Jorge del Castillo acaba de regresar a un lío del que creyó que había salido. Y bueno, Mauricio Mulder no está en ningún lío, pero digamos, de 5, 3 están metidos en un lío bien grande. Cada uno con sus líos penales. No es pues un gran cartel, ¿no? O sea, como que lo que han tenido no nos garantiza que lo que ustedes puedan ofrecer sea mejor. Bueno, el APRA no tiene 5 años de vigencia política. No, yo lo sé. Ni se ha formado para este último congreso. Tenemos 90 años de trayectoria y hemos construido la democracia en el Perú. Hemos participado en la composición de el 80% de los derechos que hoy los ciudadanos gozan en el Perú. Y tenemos algo de trayectoria en política y no lo podrá desconocer. Bueno, vea, hablemos del futuro entonces. Su lista tiene a Mijael Garrido Leca, al cual se le ha comprobado un problema de mitomanía más o menos grave, por no decir gravísimo. Se presenta como abogado cuando es bachiller, se presenta como constitucionalista, dice una serie de cosas que son francamente preocupantes, dignas tal vez de una pericia psiquiátrica, ¿no? Que es corresponsal de guerra en Siria, que tiene un comando de inteligencia en el BRAEM, que dirige operaciones encubiertas, ¿no? Que es teniente, capitán, ya no sé qué grado tiene, porque cada día tiene un grado más alto. ¿No es un poco peligroso presentarle al público un invitado, porque finalmente es un invitado, que tiene estos delirios un poco extraños? Bueno, él tiene una trayectoria democrática que nosotros hemos valorado. Se apartó del medio de comunicación importante en el que trabajaba por no estar de acuerdo con una línea editorial en el momento en que se quiebre el orden constitucional en el país. No fue así.
Bueno, esa es la evaluación que nosotros tenemos. ¿Ya? Y respecto a los hechos que se le atribuyen, él tendrá que responder y explicar, ¿no? Entiendo de que cada uno de estos hechos en algún momento creo que también los ha comentado, o si no, a través del Twitter, personalmente, y en todo caso él tendrá que responder por aquello que dicen que no es Él real y dice que ha que comunicado. milita en el APRA desde los 16 años, igual que usted. Bueno, seguramente, No, seguramente, pero es que el APRA, el aprismo se lleva también en el corazón, y él es hijo de un gran aprista, ¿no? Que ha militado también muchísimos años en el partido, y considero que, así como mis hijos, de repente, ellos no están inscritos en el APRA, Ajá. pero profesan aprismo, ¿correcto? Profesan. Esto es como la familia dominica, estamos fregados. Ya, es un poco complicado. Así que el APRA tiene muchos años por delante, querida Rosa María. ¿Usted cree que pase en la valla? Por supuesto. Pero es que Mauricio Müller se ha adelantado a decir que la norma de la valla deberían no aplicarla para esta elección. Bueno, mira, ve, en general... Ya eso significa estoy derrotado de entrada, ¿no? No, para nada. En general, las reglas electorales deberían estar previstas mucho antes, incluso de la convocatoria. Bueno. Pero bueno, ha sido tan abrupta esta convocatoria, ¿no es cierto?, que las normas electorales hasta ahora tenemos que interpretarlas, no sabemos cuáles se van a aplicar. Hay una resolución del jurado muy el clara. Tribunal Nacional Electoral acaba de interpretar a través de un acuerdo que los excongresistas pueden ser candidatos. Lo acaba de hacer hace un par de semanas. Pero era bastante claro, ¿no? No, pues, pero es que tiene que ser más claro. Ya, pero Las usted reglas deben y ser yo claras. somos abogados, entendíamos que era bastante claro. Ahora, si no pasan la valla, ¿qué va a pasar con el APRA? El APRA seguirá trabajando por el Perú. Vaya, No, plan de no pasa reorganización, nada. no pasa nada. Absolutamente. Usted lo El ve A- sólido. Por supuesto, el APRA nos ha antecedido y nos va a preceder, Rosa María. Pero este año justamente se suicidó su líder para evitar ser detenido. Entonces eso es un golpe muy grande para un partido, ¿no? Bueno, la muerte del presidente, en esas circunstancias sí ha sido un golpe muy fuerte para nosotros, para la organización, pero también nos indica que no ha estado dispuesto a recibir los vejámenes de este régimen y los cargos que le imputaban, que sin ningún tipo de probanza pretendían coactarle su libertad. Ahora, ese tema, esos hechos, creo que deberíamos de analizarlos, porque estamos supuestamente en una democracia, ¿no? Bueno, pero la pregunta es esa, ¿estamos en una democracia para ustedes o estamos en un gobierno de facto? En este momento estamos en un gobierno de facto. Ya. Se ha quebrado el orden constitucional, Ya. ¿no? ¿Y En por, definitiva, y por qué ustedes postulan? porque el único espacio en el cual se puede defender a la democracia es en el legislativo. Pero no, pues porque las elecciones son amañadas por un gobierno de facto. Sí, vamos a dar batalla en todos los escenarios, como Ya sé, también en el electoral. pero hay que ser un poquito más coherente. Si esto es un régimen que persigue a personas inocentes para meterlas presas, si da golpes de Estado, ¿no? Uno no pelea pues en una elección. ¿Cómo que no? Es Usted muy, sigue muy- haciendo- muy pequeño burgués para, digamos, para No, para usted ser sí- aprista. ¿Qué pasa? En una elección deberían estar peleando en las calles, pues. Yo he leído hace unos días sus twitters Ajá. respecto a la salida del señor Coya del Sí, Canal claro. 7. Pero yo no creo que sea un golpe de Estado. Ya, pero usted ha dicho de que ya está coactando la libertad de expresión. Pero, Y usted, sigue claramente. haciendo prensa. Yo no trabajo en Pero Canal están 7, trabajo en una radio pastoral de una república. están coactando los derechos políticos y eso no quiere decir que el APRA deje de participar. No es Nos una van a bu- tener la no es participación. una buena analogía. Bueno. Porque usted está postulando a un cargo público en un espacio que ha sido cerrado, disuelto, yo creo que constitucionalmente, pero usted cree que inconstitucionalmente. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puede postular? Es una dictadura. No. Está haciéndole el juego a la dictadura. No, por nada. Está participando en los procesos de la dictadura. Cometimos un error en el año 92 al no participar en la convocatoria hecha por Fujimori. Fueron coherentes, dijeron, no podemos. No, y cedimos un espacio político que fue cubierto por otras agrupaciones y nos costó mucho remontarlas más adelante. Creo que ese tema fue analizado para efectos de ver si efectivamente nuestra postulación de ninguna manera le da credenciales democráticas a este gobierno, Ah, no. sino que sencillamente vamos a generar
estamos tratando de participar en este próximo Congreso para tener un espacio en el cual podamos defender la democracia y garantizar un equilibrio de poderes. Bueno, lo veo muy contento, le comentaba que usted en su Twitter ha puesto un tweet diciendo que está creciendo día a día en las encuestas y que le tiene mucha fe a la encuesta de Índice. ¿Por qué hacen eso? De verdad, es gracioso. ¿Usted cree que le va bien? Porque Índice dice que están muy bien. Bueno, mira, personalmente yo no sabía que existía esa encuesta, me la pasaron. Y nos ponen con unos números interesantes que definitivamente alegran. Pero finalmente la calle es la que determinará quiénes van y quiénes no, quiénes pasan y quiénes no pasan en esta valla, quiénes van a ir al Congreso y quiénes no. Pero vienen muy destruidos, pues. O sea, yo entiendo, usted es nuevo, primera vez que postula, no es su culpa, pero, digamos, lo que le han dejado es bien abajo, ¿no? Mire, el APRA ha sido socio del fujimorismo durante 3 años. Y muchas veces no socios, sino la locomotora, porque los pobres fujimoristas no les daba mucho el coco, ¿no? Entonces, los que ponían las ideas ahí eran los 3 o 4 apristas, habían 5, ¿no? Pero 2 o 3 apristas eran los que ponían las ideas. Y han sido la locomotora de muchos problemas que han terminado en una obstrucción permanente del Congreso del Poder Legislativo, pero permanente. O sea, ¿usted concuerda con el obstruccionismo? Ah, pero absolutamente. Usted Si lo hemos visto todos. ¿Usted justifica el cierre del Congreso? Absolutamente. Mire, pues. Además, he hecho, ¿cómo le explico? Campaña a favor de que lo cierre. Sí, lo sé. Pública y notoria. Lo sé, pero hay un sector, y eso es parte de la democracia, hay un sector de peruanos que no pensamos igual. Pues. Pero está muy dividido, pues, el espectro. Ahí están los fujimoristas, están ustedes. Muy bien. No va a haber mucho voto. PPC, bueno, están arrebatándose los votos del siempre, 10%, ¿no? Siempre han existido otras organizaciones que compiten con nosotros en el Pero centro. mire, pasaron la valla con las justas el 2016, con Alan de candidato y Vivo. Con Alan Vivo y de candidato, con las justas pasaron la valla el 2016. ¿Recuerdan los números? Sí, claro, con las justas. No. La lista parlamentaria pasó con 7,8. Ya pues. De 5 no es tanto como las justas. Para el APRA, pero con 7,8 llevando, escúchame, después llevando de una campaña miserable que le han hecho sucesivos gobiernos al APRA y al expresidente Alan García, después de una campaña que le ha costado al propio Estado, después de una mega comisión que determinó que no tenía ninguna responsabilidad, pero sin embargo fue sometido a una investigación durante 5 años, etcétera, ¿cómo es que el electorado no va... 7.68, perdón, aliados con el PPC, que sumaba 1%, o sea, tenían que sacar más de 6, con el PPC, que no sacó un candidato, con Alan García Vivo, con Lourdes Flores, o sea, lo mejor del cartel, ¿eh? O sea, toda la carne sobre el asador, 7.8. Bueno, pero esos fueron los números, ¿no? Esos fueron los Eso números y con la esperamos, justa, pues. esperamos superarlos en este proceso electoral. Pero ¿qué le puede hacer pensar que lo puedan superar? Ya no tienen a Alan García, ya no van solos. En realidad, la performance de sus candidatos ganadores en los últimos 3 años ha sido bastante mala. No hay nada que los mejore. Usted me dice, no, hombre, tenemos este proyecto maravilloso. Pero no hay nada que los mejore. Bueno, esa es tu perspectiva. No, pero cuénteme qué secreto hay. Pero esa es su perspectiva. Sí. Esa no es la perspectiva nuestra. Ya, y no es la perspectiva tampoco de un sector del país. Pero qué nuevo, qué secreto tienen. Ningún secreto. Sencillamente nosotros siempre hemos defendido los derechos de los estudiantes y de los trabajadores que nosotros hemos denominado el Frente Único. Y siempre hemos tratado de reconocer los espacios de libertad que requiere una sociedad para ser más justa. Esos son los valores que el APRA de alguna manera le ha permitido estar 2 veces en el gobierno. Y vaya, sobre todo la primera, ¿no? Usted era joven. Así es. Sobrevivió, como todos. La segunda se reivindicó sobre la primera, pero hubieron otros problemas, además, complicados. Bueno, vamos a hacer una pausa porque hay preguntas del público. Están viniendo las preguntas del público a través de Abel. Así que vamos a preparar eso. Pausa y regresamos con nuestro candidato que se llama José Pimentel. Número 5. Número 5 del APRA. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominicana. Nadie lo veía, pues yo lo veía. Rosa María está conversando con el señor José Pimentel del Partido Aprista, candidato con número 5. Algunas preguntas desde acá. A ver, ¿su invitado tiene algún vínculo laboral con alguna de las universidades no licenciadas por SUNEDU? No. A ver, tú. ¿Usted defiende a los 130.000 estudiantes porque cree que van a votar por usted? No. ¿Algún parentesco con Manolo Rojas? Tampoco. La gente nos ve a través de la cámara, por si acaso. Esto es muy gracioso. Pero esta es graciosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Por qué dice que la mega comisión no llegó a nada cuando todos sabemos que sí avanzó la mega comisión en la investigación? Porque el propio presidente Tejada de esta comisión señaló que no había ninguna evidencia de enriquecimiento ilícito ni desbalance patrimonial en el expresidente Alan García. Bueno, recuerde usted que consiguieron un amparo para que las declaraciones de Alan García no fueran consideradas por la mega comisión. O sea, él mismo fue. Sí. La comisión sí llegó a tener toda la información y esas fueron sus conclusiones. Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son sus propuestas, aparte de lo de la SUNEDU? Mira, yo he encontrado yo de alguna manera he hecho investigación a lo largo de todo este tiempo, he trabajado en diversas instituciones públicas también, y he podido verificar que existe una gran distorsión en cuanto a los regímenes de acceso a la carrera pública, como el sistema remunerativo de estas. En este momento existe las leyes 276, 728, CAS, servicios no personales, y otras leyes, por ejemplo, de acceso al magisterio, a la policía, el régimen militar, diplomático, etcétera. Existe un sinnúmero de regímenes por los cuales se accede a la función pública, que creo que debería uniformizarse para efectos de poder también uniformizar los salarios. En el Perú existen salarios de 46.000 soles. Hoy día el señor Vizcarra cobra 46.000 soles de sueldo. ¿El señor Vizcarra, el presidente de la República? Sí, señor, sí. El 46.000 soles. Perdóneme. Y existe una distorsión tan grande. No, acuérdese que Alan García bajó el sueldo a la mitad, pero luego... Bueno, con cargo a que usted lo verifique. No, estoy segurísima. 46.000 soles. Y César Villanueva sube, acuérdese cuando fue primer ministro de Humala, el sueldo de los ministros al mismo nivel, exactamente al mismo nivel que los congresistas. Y usted, cuando sea congresista, si multiplica su sueldo por 16, más o menos eso es lo que va a sacar. Mire, 46 le aviso, por si acaso. 46 si no le han avisado. 46.717 soles mensuales cobra el señor Vizcarra. No dudo, pero en todo caso, que cueste más es otra cosa, porque hay seguridad, etcétera. Pero lo que cuesta un congresista es como bastante más, ¿ah? Bueno, si se considera el número de asesores que hay que pagarle, la seguridad, la gasolina. Estoy exponiendo una propuesta. Muy bien. A ver, y estas distorsiones debieran, de alguna manera, corregirse a través de esta ley. Además, en el sector público existen trabajadores que no son protegidos en cuanto a sus derechos laborales ni por el Ministerio de Trabajo ni por ninguna entidad pública. Debería crearse la Defensoría del Servidor Público para justamente salvaguardar los derechos que muchas veces son violentados desde el propio Estado. Existe defensor del ciudadano, defensor del pueblo, defensor
de la policía, defensor del asegurado, y existen muchas otras defensorías. ¿Por qué no existe un defensor del servidor público? Si fíjense, quienes han hecho gestión pública saben perfectamente que no hay quien los defienda frente a los abusos, en este caso de la patronal que está representada por el Estado. Esta sola reforma que se podría introducir al quehacer público podría generar dos efectos. Primero, ordenar el tema de acceso, ordenar el tema remunerativo, con ello se podría generar grandes ahorros al Perú y además poder salvaguardar los derechos de los servidores públicos que hoy están desprotegidos. Ya se hizo en el gobierno de Alan García del 2006 al 2011. ¿Qué? Se creó Servir. No. Es que Servir, efectivamente, se forma más o menos con estos fines, pero termina siendo solamente un ente normativo de la función pública. Y es la función que hoy cumple. Vas a servir... Puede darle más funciones, pero ya está por eso, hecho. pero no, es que ya es un ente normativo. Y ese ente normativo tú vas y le dices, me acaban de despedir, me acaban de votar, no, ellos no van a ver tu tema. ¿Dónde van a ver tu juicio, no? No, pues. Los juicios son particulares. Es que los privados, estimada Rosa María, los privados tienen al Ministerio de Trabajo que protege sus derechos laborales frente a los abusos de la patronal. Tienen a Sunafil. El público... Y el Sunafil puede ser requerido también para el sector público. El público no lo tiene. Muy bien. ¿Qué más? Pero tenemos más preguntas. Sí, más preguntas. A ver. Sí. ¿Apoyaría las reformas políticas? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué opina para sumarse a eso, qué opina de la inmunidad parlamentaria? Justo. Que viene como parte del paquete. Creo que no debería existir la inmunidad parlamentaria. No le creo, eso es una revolución. No debería existir. Pero sus colegas apristas votaron por, bueno, yo le digo, por reforzarla. Esta es mi posición. ¿Pero no es la del partido? Es la posición que está discutiendo al interior del partido, ¿ya? Porque creemos que si se va a levantar la inmunidad parlamentaria, debe levantarse también la inmunidad de todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República, que es el único que hoy día goza de libertad los pecados de los y de otros no procesamiento claro, por los pecados su de inmunidad. los pecados de los otros no los hacen santo. Pero entonces nos volamos el antejuicio. Yo encantada. No es yo encantadísima. El antejuicio nos lo volamos también. ¿Perdón? No, tiene que haber antejuicio político. No, pues. Sin antejuicio, pues. No, pues. Es que si no vamos a poner radical, nos pongamos radical. No, tiene que haber algún tipo de garantía. No, tiene que haber algún tipo de garantía. Ya. Entonces, para la función. Entonces, sí quiere, sin inmunidad parlamentaria, pero con antejuicio. Claro, y no, de ninguna manera creo que incluso el antejuicio debiera ser levantado. Entonces, si mantiene el antejuicio, se lo mantiene el presidente, pues. Entonces, acabó el problema. Incluso el antejuicio debiera ser levantado para los delitos previos al ejercicio del cargo. Obviamente, pues. Obviamente. Ya, muy bien. Entonces, pero esa es novedad. Esto es una propuesta digamos, de los candidatos apristas en esta particular coyuntura. Discutida en la Comisión Política. ¿Aprobada? Discutida. Estamos en esta discusión. No la han aprobado. Esta va a ser la posición que vamos a llevar la próxima célula parlamentaria. Ya, porque fíjese que todos sus compañeros votaron a favor de radicalizar, no solo mantenerla, radicalizarla. Claro, pero ¿Se equivocaron? Esta es la postura que hoy el partido está presentando. Pero se equivocaron, ¿no? Bueno, era el momento en que se estaba tomando la decisión. Se jugaron la disolución del Congreso por eso, ¿ah? Pero sin embargo, creo que hay otras reformas políticas que se deberían tomar en cuenta. Ya sé, pero a tan grave llegó el asunto que estuvieron a punto, y se jugó por otra cosa, pero se jugaron, dieron confianza y luego negaron de hecho la confianza votando otra cosa. O sea, a ese nivel llegó su partido. Y ahora usted me dice que no es importante, que se la pueden volar, que no pasa nada. Usted atribuye a mi partido un resultado de una votación congresal que fue unánime en su partido, en la que su partido votó solamente hemos sido 5, pero somos 5, pero es su posición, pero somos 5, pues. Serán 5, pues muy no respetable. Puede culpar por una votación. Pregunto sobre su partido, su partido tenía una posición claro, ahora tiene una posición Z. Por eso, pero ¿qué pasó? Pero las posiciones pueden cambiar. Todo puede cambiar. Dependiendo de los contextos. En este momento no han pasado ni 2 meses. Pero en este momento estamos pidiendo que se levante la inmunidad, pero para todos los funcionarios públicos, incluido el presidente de la República. Ya sé, pero me dice que van a tener antejuicio, entonces no se puede jugar al presidente, pues. Pero es que tiene que haber un juicio político, pues. Pues da lo mismo, pues. No. Muy bien, ¿qué más? No es lo mismo. ¿Qué opina de los narcoindultos?
Bueno, que fue una aparatosa investigación que devino en un gran fiasco para quienes investigaron. No, ¿no? fue fue Perdóneme, buenísimo. perdóneme. Inicialmente se hablaron de 3.500 indultos relacionados con el narcotráfico, pero se terminó procesando y sentenciando solamente por un caso en el que supuestamente habría vinculación con el señor Chinguel que un tercero recibió supuesto estipendio, el alcaide del penal. Miguel Facundo Chinguel. Pero sin embargo, se hizo toda una investigación y todo un aparataje solamente con el fin justamente de desprestigiar a este último gobierno aprista, que fue muy exitoso. 5.000 indultos, en total. 3.600. 3.001 o 3.003 en materia con mutaciones e indultos en materia de narcotráfico. Así es. El presidente Alan García modificó las sentencias de 1/3 de la población penitenciaria. Un hecho sin precedentes en la historia del Perú. Fue un escándalo, pero por supuesto que fue un escándalo. Y además esto se mantuvo en la oscuridad. No, ninguna oscuridad, esas son Eso resoluciones. le costó las elecciones del 2016. A pesar de que él había dicho en sus correos electrónicos que había ganado la guerra mediática. Claro, me botaron de la chamba por contar la historia, pero en fin. Se ríe porque sabe la verdad. Pero no fue cualquier cosa, es una denuncia muy seria. Pero yo la invito a revisar como abogada las carpetas investigativas, el expediente judicial. Daniel Llover y yo revisamos todo. Verá, no, yo lo he revisado y yo le hablo con absoluta transparencia. Yo no tengo nada que ver ni con esos funcionarios y dentro del partido. Al que comete un error o un delito, yo soy partidario de que debe ser separado inmediatamente, porque la estrella no debe mancharse. Bueno, pero se manchó bastante. ¿No? Para el caso específico le digo que fue un aparataje más mediático que aquello que los jueces han podido determinar como responsabilidad. Bueno, se iba por organización criminal, pues. Y fíjense usted lo que hicieron. Sacaron al testigo a Brasil, y está probado que Jorge del Castillo discute con un grupo de apristas cómo sacarlo del país, cómo sacarle la declaración. Están los audios, esto lo hemos sabido esta semana. ¿Usted conocía esa reunión? Son temas que se están conociendo ahora, pero que muy bien podría invitar a Jorge del Castillo para que se las explique, ¿no? Yo creo que le han bajado el dedo a Jorge del Castillo en el partido, ¿no? Vamos a discutir esta mañana cuál es la decisión que va a tomar el partido respecto a estas conductas. Esto es un milagro de Santa Rosita. Me parece muy bien. Y por favor, cuéntenos pronto. Por ¿no? supuesto. Porque, digamos, desde que ganaron la guerra mediática, yo me quedé sin trabajo. De verdad. Si yo podría estarla entrevistando en un canal, lo podría estar entrevistando en un canal de señal sería abierta. muy bueno, ¿ah? Sería Porque muy además... bueno, sí, pues, pero llamaba a su jefe y me botaban de todas las chambas. ¿Qué no, podemos hacer? ¿qué posibilidad va a tener Alan García de poder hacer eso? No, Jamás. imagínese, Si los medios no le faltaba concedían espacios No, y faltaba golpeaban al APRA como Imagínese, jamás. jamás. Yo, señor, jamás. Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Sí, Pregunta última final. Pregunta, ¿usted entra o quiere entrar al Congreso igual que el señor Mulder para vacar al presidente Vizcarra? Sí, efectivamente. Para vacarlo. Voy a pedir su vacancia. Ya. Ese es el objetivo ese es el político. mandato del Partido Aprista. Es muy buena pregunta. Del 47 plenario del Partido Aprista, que fue incumplido justamente por Jorge del Castillo antes del cierre del Congreso. Sí, me acuerdo. Así es. Y le dijo grosería y media del Castillo a Mulder, y Mulder le contestó otra peor. Y quedó Seguramente. todo grabado, ¿no se acuerda? Pero lo que no quisiera que váyase usted. fuera... La tuya. Todos escuchamos. Era buenazo, Mire, creo. frente a los sucesos estos que han enturbiado la política peruana, de los aportes de privados, nosotros ya hemos discutido en el partido que debemos de llevar una posición firme al Parlamento. Eliminar el aporte de privados a las campañas políticas, a los partidos políticos. Y tampoco la militancia. Perdóneme. Y solamente podrá aportar a los partidos Ajá. aquellos que se encuentren afiliados a las Bueno, organizaciones que sabe, políticas. ustedes han hecho eso toda la vida, pues. Le Pero- ponen 50 soles a cada militante. No le ponen, Sí. ellos ponen. los 50 Yo soles. he hecho encuestas, si no saben. Perdóneme. Agarras el padrón del APRA, Perdóneme, yo- 50 soles cada militante. Perdóneme. 300.000 en el padrón, 1.500.000 de soles lo sacas así, flash. Eso hicieron en el pero- 2006. pero fíjese. Eso es hicieron que, en el 2011. mire, yo soy abogado. ¿Ya? de la- Entonces A ibas y ver, le a ver. preguntas, oiga, Pero, ¿usted ha Rosa puesto María, plata para el pero partido? es que no podemos señor- ser tan No, facilistas al señorita. hablar. Señorita, no hemos puesto. Usted
Señor, usted se ha puesto así, ha puesto 50 soles, no hemos puesto. Bueno, pero mira, la carpeta 242-2015. O sea, mejor lo de los militantes, aportes, no. fíjese, Sin militantes, fíjese. sin militantes. Estoy de acuerdo con usted, pero sin militantes. Fíjese. Esta carpeta ya fue archivada por el Ministerio Público y justamente contenía esa A información ustedes que les usted archivan dice. todo. No, ¿cómo que esta fiscalía, el equipo especial, todos nos investiga? No, les archivan todo. Y ahora mismo están pidiendo peritajes y todo y no están llegando absolutamente a nada. Decían, esa era la tesis, que todos los que figuraban en el padrón de aportantes iban a negarlo. Miren, pueden recurrir a los cientos de miles que han aportado a lo largo de los años en el partido, y de ellos seguramente algunos, por algún tipo de problema que se podría explicar en el caso puntual, que son creo que 10 casos o 9 casos, de 1 sol, de 2 soles, de 5 soles. No, podrían cotizaciones bajísimas. No hay ningún problema que nosotros podamos ver hacia futuro. El único problema que se nos pone al frente es el caso de Luis Alba Castro en el supuesto aporte Barata dice recibido. que le dio plata. Pero sin embargo eso jamás entró al partido conforme a la información. Se lo tiró Alba Conforme Castro. a la información obrante en OMPE, No. declarada por el partido. Se la llevó. Bueno, eso tendrá que responderlo él, ¿no? Y primero tendrá que probarlo Barata y segundo tendrá que responderlo Me él. muero. Me preguntan acá si usted es de la base Lince o Pueblo Libre. No, soy de la base de La Molina. ¿La base ¿El APRA tiene base en La Molina? Por supuesto. Yo he sido candidato a la alcaldía de La Yo Molina sé, en el año pero 2006. Es un poco elitista para el Partido del Pueblo, ¿no? Todos los distritos de Lima tienen una base. Eso. Y en cada base, y es más, le cuento, en La Molina existen además 3 sectores. ¿Y usted ha sido de la base de La Molina siempre o cuando era joven? No, siempre de la base de La Molina. Siempre de la base de La Molina. Muy bien. Nos vamos, Rosa tenemos María. que despedir. Muchísimas gracias. Y mucha suerte, por supuesto, a todos los candidatos que vienen por acá. Les deseamos Muchas suerte. gracias a los oyentes. Los invito a marcar la estrella y escribir el número 5 para la defensa de los derechos de los trabajadores y estudiantes. ¿Y qué otro numerito recomendaría usted para que lo acompañe? Bueno, el elector determinará. Ah, no quiere hacerle... Tiene que ser más fraterno, pues. Son dos casilleros. No. El Hay, 1. hay 36. El 1. No quiere decir. Bueno, el 5 por lo menos pide. El 5 por lo menos. Bien, solamente decir que habíamos invitado también al señor Ah, sí, Mulder. no nos contesta, señor Mulder. ¿Eh? El viernes me dijo que con mucho gusto que coordinábamos el lunes, mensajes, todo. Bueno, pero teníamos que invitar a alguien del Partido Aprista. El señor Pimentel ha aceptado este reto. Bien por el señor Pimentel. Muy bien, ¿no es cierto? Porque ha querido venir con nosotros. Estamos invitando de todos los partidos. De todos los partidos, como trataremos ustedes, estamos tratando. No todos quieren venir conmigo, ¿ah? No, sí. No. Es de temer, es de temer. Es de temer. Así me dijeron una vez. Usted no es una periodista, usted es un partido entero. ¿Sabe quién me dijo eso? Así. El difunto. Nos vamos. No, de verdad, el difunto me dijo eso. Hace muchos años. Nos vamos, pero les recordamos que nosotros vivimos de su caridad. Tenemos nuestra rifa este domingo, una rifa que ha durado meses y por fin sale el carro. De repente me lo saco. Mentira, de repente se lo saca usted, pero tiene que invertir 5 soles en nuestra rifa. Eso sí es caridad pública. Y nos vamos con PayPal. Si usted quiere colaborar con nosotros a través de nuestra página web, entra www.radiosantarosa.com y nos colabora un poquito, pues pone así PayPal, ¿no? Y nos vamos hasta mañana. Muy bien. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.